Quiero invitar a Omar Guevara, docente del CIDEPUC, para que nos cuente un poquito de esta exposición que nos va a dar en breve. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola Gracias Omar, ¿qué por... tal? Un gusto saludarte. Omar, cuéntanos un poco, ¿qué es capital social? Ok, muy bien. Gracias por la pregunta. Está íntimamente vinculado con cultura organizacional. Normalmente cuando uno forma una empresa, ¿no? Te preguntan con qué capital inicial empiezas, ¿no? Claro, ese no es el enfoque en esta conferencia. Aquí lo que vamos a conversar es sobre la necesidad de fortalecer redes asociativas al interior de la organización para que a través de estas redes puedan circular, puedan transferirse, puedan compartirse una serie de recursos, sobre todo de carácter intangible, como el conocimiento, lo cual va a favorecer la innovación. Qué interesante, Omar. Una de las cosas que estás diciendo ahorita es importante, ¿no? Hay recursos intangibles. Y mucha gente cuando comienza a hacer negocios o cuando comienza a emprender, tienen esta visión errada que los recursos son infinitos. ¿Qué sugieres, Omar, antes de comenzar tu disertación y tu charla magistral? ¿Qué sugieres acerca de los recursos? ¿Cómo darnos cuenta de esa tangibilidad o cómo darnos cuenta que son finitos? Bien, cierto lo que tú mencionas. Cuando pensamos en recursos, claro, lo primero que viene a nuestra mente es presupuesto, ¿no? Presupuesto, equipos, infraestructura logística, infraestructura tecnológica. Y si bien es cierto, este tipo de recursos de carácter productivo son muy importantes para poder emprender negocios, sin embargo, también es cierto que existen recursos de carácter intangible y la evidencia y la literatura señalan que estos recursos en muchos casos son los que marcan la diferencia. Por ejemplo, dentro de estos recursos intangibles, y al cual voy a hacer referencia en la charla, estamos haciendo referencia al capital social, al cual ya muy brevemente he definido. Pero dentro de los recursos intangibles, por ejemplo, también está la marca, ¿no? La marca es un recurso de carácter productivo intangible. Ahí está enfocado, concentrado la reputación, la imagen de la empresa y la marca, claro está, vende. Entonces sí, es importante marcar esa diferencia entre lo tangible y lo intangible, porque si no pudiéramos cometer el error de solamente enfocarnos en lo tangible. Y hoy por hoy, en una sociedad del conocimiento y un contexto buca, pero buca en extremo, ¿no? En un contexto de cuarta revolución industrial, lo que va a marcar la diferencia, lo que está marcando la diferencia, es lo intangible en buena medida. Omar, te dejo con el público, con ustedes. Omar nos va a contar, miren la introducción, Omar nos ha dejado con mucha expectativa. Omar, por favor. Ya estamos Ok, con la presentación. muchas gracias. Bien, entonces, en primer lugar, agradecerles por la atención que me puedan prestar. Durante las presentaciones de ayer, hoy mismo, se nos ha presentado una serie de innovaciones, ¿no? A nivel de productos, a nivel de servicios, a nivel de procesos, ¿cierto? El enfoque de mi charla, en todo caso, va a estar en lo que está detrás. Es decir, cuáles son esas condiciones que tienen que darse a nivel del contexto organizacional para que se pueda favorecer la innovación. Desde esa perspectiva, vamos a trabajar en dos teorías o dos enfoques, ¿no? El enfoque de recursos y capacidades y también el enfoque o la teoría de capital social y su impacto en temas de innovación. Bien, entonces empezamos y lo primero que tendríamos que señalar respecto al enfoque de recursos y capacidades es que toda estrategia, ¿no? Para que tenga mayor probabilidad de éxito, tiene que basarse en las ventajas competitivas de la empresa, ¿cierto? Si una estrategia no se basa en las ventajas competitivas, la probabilidad de fracaso es alto. Claro, ¿qué entendemos por ventaja competitiva? Vale hacer esta precisión. Cualquier característica donde la empresa sobresale, donde marca diferencia con sus competidores, favoreciendo, ¿no? Su capacidad de conseguir resultados. A eso nos referimos con ventaja competitiva. ¿Y cuál es la fuente
de ventaja competitiva. Los recursos y las capacidades, de acuerdo a esta teoría o de acuerdo a este enfoque. Notemos que cuando hablamos de recursos, nos estamos refiriendo a recursos de carácter productivo, recursos que la empresa, que la firma controla. Y cuando estamos refiriéndonos a capacidades, nos estamos refiriendo a la capacidad de la empresa para relacionar, gestionar o interrelacionar estos recursos de tal manera que se puedan conseguir resultados. Como dije hace un momento, cuando nosotros pensamos en recursos, normalmente lo que viene a nuestra mente son recursos de carácter tangible, de carácter físico, ¿cierto? Pensamos en presupuesto, pensamos en equipo, pensamos en infraestructura tecnológica, y esto es válido, ¿no? Son recursos productivos muy, muy necesarios. Pero tengamos presente que los recursos no solamente son tangibles, los recursos también son intangibles. Y como dijimos hace un momento, dentro de los recursos intangibles, por ejemplo, el tema del conocimiento, ¿no? En una sociedad del conocimiento, como lo llamó Peter Drucker, donde los trabajadores del conocimiento marcan la diferencia a través de sus aportes en términos de soluciones, propuestas, ideas. Entonces, ese conocimiento es un recurso intangible, la marca es un recurso intangible, la cultura es un recurso intangible y además raro, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Y las capacidades, dijimos que las capacidades es esa capacidad que tienen las organizaciones de gestionar, noten, gestionar o relacionar o interrelacionar sus recursos. Entonces, podríamos concluir que las capacidades pasan por las personas, ¿no? Pasan por el desempeño de las personas. Es a través de estas capacidades, a través de estos desempeños, como la organización puede gestionar sus recursos. Entonces, cuando nosotros trabajemos, por ejemplo, nuestra estrategia, ¿no? Una estrategia que tiene como soporte la innovación, tenemos que tener muy cuidado o mucho cuidado en este análisis, ¿no? Cuidar de tener presente estos recursos que van a soportar la estrategia, recursos tangibles, recursos intangibles, y también cuáles son esas capacidades o desempeños que necesitamos para poder gestionar esos recursos y ejecutar con éxito la estrategia. Pero, claro, surge una pregunta. ¿Todos los recursos son fuente de ventaja competitiva? Para responder esta pregunta, vamos a apoyarnos en este esquema, que es parte del modelo o de esta teoría de recursos y capacidades. Notemos, para que los recursos, que incluye por extensión capacidades, los recursos incluye por extensión capacidades, solamente que a veces pudiera ser que la línea sea muy delgada, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de recursos intangibles y capacidades. Por eso, algunos teóricos ya utilizan el término genérico recursos para hacer referencia a los recursos y a las capacidades que pasan por los desempeños de las personas. Bien, planteábamos una pregunta, ¿no? ¿Todos los recursos se constituyen en fuente de ventaja competitiva? Bueno, la respuesta es que no. Tienen que cumplir con dos supuestos para que estos recursos sean recursos muy valiosos y puedan generar o sostener ventaja competitiva. Noten el primer supuesto, heterogeneidad de los recursos, es decir, recursos diversos, ¿no? Y inmovilidad de los recursos, es decir, recursos que no se puedan sustituir, que no se puedan vender, ¿no? Ahora, estos dos supuestos a la vez exigen 4 condiciones, que lo vemos a la derecha, ¿no? Lo vemos a la derecha. Notemos las 2 primeras condiciones, valiosos o relevantes, escasos o raros. Estas 2 primeras condiciones permiten generar ventaja competitiva. Y las otras 2 condiciones, el hecho de que el recurso sea imperfectamente imitable o no sustituible, permite mantener la ventaja competitiva. A ver, algunos detalles sobre estas condiciones.
¿Cuándo un recurso es valioso o relevante? Un recurso es valioso o relevante cuando le permite a la empresa aprovechar, capitalizar esas oportunidades que se generan en su entorno. Lo que Misberg en algún momento también hizo referencia cuando habló de estrategias emergentes, ¿no? A partir de oportunidades que se van generando en el entorno o en el contexto, la organización los aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene los recursos, que incluye, hemos dicho, capacidades. Y también los recursos son valiosos cuando permite a la empresa también defenderse de las amenazas que también provienen del entorno. A eso nos referimos con recursos valiosos. Estos recursos también tienen que ser escasos o raros, porque claro, dejarían de ser valiosos si es que hubiera abundancia o todo el mundo podría obtener estos recursos. Estos recursos escasos o raros, por ejemplo, ahí entra a tallar el tema de capital social, que está muy vinculado con cultura, ¿no? Esas culturas muy particulares que permiten que las personas tengan una predisposición a innovar, tengan una predisposición a cuestionar, de tal manera que no dejen nada por sentado y siempre estén encontrando mejores oportunidades. No tengo un tipo de cultura de estas características. ¿No sería un recurso escaso? ¿No? ¿No sería un recurso raro? Imperfectamente imitable. ¿Cuándo un recurso es imperfectamente imitable? Noten las condiciones. Historia única, ¿no? La historia asociada a la generación de este recurso es único, ¿no? Es decir, esa historia no se puede repetir en otra organización. Esa historia relacionada con ese recurso, en este caso cultura, noten cómo ha permitido que esa cultura sea la que tengamos hoy con ciertas características que favorecen la innovación. Ambigüedad causal. ¿A qué nos referimos con ambigüedad causal? Cuando no se puede ver con claridad cómo ese recurso se convierte en fuente de ventaja competitiva. Noten, hay una ambigüedad, ¿no? Causal, porque no se ve con claridad la relación causa-efecto. Y complejidad social. ¿A qué nos referimos con complejidad social? A esas relaciones de carácter social, de carácter asociativo, que se generan a través de una serie de redes, ¿no? Al interior de la organización que permiten generar los resultados que la organización busca. Noten, la complejidad social es fundamental para poder generar resultados. Hoy por hoy, la generación de valor al interior de la organización solamente se logra a través de un trabajo asociativo, donde las personas estén dispuestas a establecer puentes, no solamente entre personas, entre áreas, entre procesos, para efectos de poder alcanzar objetivos comunes, ¿no? Noten, todo ello lleva como algo inherente las relaciones, ¿no? Relaciones sociales, asociatividad, a través del cual se distribuyen una serie de recursos, complejidad social. Y evidentemente el recurso no tiene que ser sustituible. Todo ello permite que la organización pueda generar ventaja competitiva sostenible a partir de sus recursos. Entonces, ¿cómo se relaciona este enfoque con el tema de innovación? Si estamos señalando que los recursos tienen que ser escasos o raros y también que tienen que ser imperfectamente imitables, lo cual pasa por una historia única y una ambigüedad causal entre el recurso en sí mismo y la generación de ventaja competitiva, sumado al hecho de que tiene que haber complejidad social, queda claro que la cultura cumple un rol fundamental para que la organización pueda generar las condiciones que permitan innovar. Esta cultura organizacional se va a convertir en un recurso valioso, raro y además imperfectamente imitable. Y ya que estamos haciendo referencia a la cultura, ¿no?, como un recurso raro, ¿no?,
imperfectamente imitable, podríamos preguntarnos, ¿cuáles son esas características que tienen las culturas que favorecen la innovación? ¿Cuáles serían esas características? También llamado en la literatura como una serie de rasgos culturales. Notemos, aquí estamos señalando las principales características que deben de tener estas culturas orientadas a la innovación. Creatividad, ¿no? Iniciativa, espíritu emprendedor, trabajo en equipo, ¿no? Aprendizaje continuo, flexibilidad. Notemos que una cultura, en este caso una cultura orientada a la innovación, tiene dos dimensiones, ¿no? Tiene dos dimensiones. Hay una dimensión que podemos llamarlo dimensión visible, ¿no? Una dimensión visible que básicamente lo fundamental allí son esos comportamientos o que le van a permitir a la organización ejecutar con éxito su estrategia. En este caso, una serie de comportamientos orientados a la innovación, a la creatividad, a la mejora continua, a la búsqueda de la excelencia. Sin embargo, la cultura también tiene una dimensión invisible. Y esta dimensión invisible está compuesta por una serie de valores y creencias que le van a proveer de fundamento o de soporte a esos comportamientos, a esos desempeños, que son parte de la dimensión visible de la cultura. Y respecto a esos valores y creencias, notemos cómo están directamente vinculados con estas características que son parte de las culturas que favorecen la innovación. Notemos que como parte de la cultura de una organización existan estos valores de creatividad, ¿no? De iniciativa, de proactividad, de emprender, ¿no? Estas creencias asociadas con el aprendizaje continuo, con la flexibilidad. Notemos, estos rasgos culturales de carácter invisible son los que le proveen de fundamento o soporte a esos comportamientos que la estrategia demanda para que puedan seguir innovando. Entonces, nuevamente, ¿no? Surge la pregunta, ¿y cómo generar las condiciones para que estas características o estos rasgos culturales estén presentes en la organización como parte de su cultura? Siendo que, como hemos visto, de acuerdo al enfoque de recursos y capacidades, que son parte de estos recursos valiosos, raros, inimitables, que si una organización los tiene, notemos se constituye en fuente de ventaja competitiva. Entonces, ¿cómo crear las condiciones para que estas características, estos rasgos culturales sean parte de la cultura de una organización? Ahí entra a tallar este segundo enfoque, ¿no? Esta teoría o este enfoque de capital social. Entonces, para ello, un par de conceptos muy breves respecto a capital social, ¿no? Vale definirlo porque normalmente lo asociamos con ese patrimonio, ¿no? Inicial con el cual inicia, ¿no? O se forma la empresa. Pero no, aquí estamos desarrollando una sección diferente. Notemos, ¿qué es capital social? Noten lo que dice Putnam, que es uno de los autores seminales en este tema de capital social. Lo define, capital social, como una serie de características o rasgos de una organización social. ¿Cuáles son estas características? ¿Cuáles son estos rasgos de una organización social? Noten, confianza, normas de reciprocidad, redes de asociatividad, todo lo cual mejoran la eficiencia de la sociedad. Bueno, Putnam habla de eficiencia, en realidad queda corto, no solamente eficiencia, sino también eficacia, ¿no? Facilitando las acciones coordinadas. Notemos, interesante esta definición de Putnam, porque también sirve para precisar que inicialmente,
este enfoque de capital social se aplicó a nivel de comunidades, ¿no? A nivel de comunidades, a nivel de países. Noten cómo complementa muy bien Cohen y Prusak. Nuevamente, señalan que el capital social consiste en un stock, ¿no? Un stock de conexiones activas. ¿Y cuáles son esos elementos que conforman este stock de conexiones activas? Nuevamente, confianza, entendimiento mutuo, lo que implica que podemos discutir, ¿no? Podemos discutir, podemos debatir, pero también tenemos la disposición a entendernos. ¿Qué más es parte de este stock de conexiones activas? Notemos valores, noten valores y comportamiento. Ya hemos dicho que detrás de los comportamientos están una serie de elementos invisibles como son valores, ¿no? Valores y comportamientos compartidos por todos los miembros de esta red, lo cual permite una acción cooperativa, asociativa. Y también restringe comportamientos oportunistas. ¿Eh? Vale la pena precisarlo, ¿no? Un buen capital social a nivel de comunidades, a nivel de organizaciones, también restringe comportamientos oportunistas porque, como vemos, hay una serie de valores que son éticos, ¿no? Valores de carácter ético como parte del capital social. Bien, entonces, inicialmente el enfoque del capital social estuvo orientado a comunidades, a países. Sin embargo, hoy por hoy ya el enfoque está orientado a nivel de organizaciones. Entonces hablamos de capital social organizacional. Y allí uno de los autores claves es Najapiet y Ghoshal, quienes definen el capital social organizacional a partir de 3 dimensiones. Analicemos, por favor, o revisemos brevemente estas dimensiones y veamos cómo se vincula con el tema de cultura. Y sobre todo, una cultura que fomente la innovación. Bien, entonces, precisar que aquí ya nos estamos refiriendo a un capital social no a nivel de países, no a nivel de comunidades, sino a nivel organizacional. Bien, ¿cuáles son estas dimensiones? Notemos una primera dimensión de este tipo de capital, ¿no? Capital social organizacional. Dimensión estructural. ¿A qué se refiere con esta dimensión estructural? Se refiere a los vínculos o conexiones generados entre los diferentes actores, ¿no? Dentro de esta organización, dentro de esta empresa. Noten, vínculos o conexiones, lo que se llaman redes asociativas. Cuán importante es que la organización funcione como una red integrada, asociativa, donde se establezcan puentes entre áreas, entre unidades, entre procesos, para poder lograr o alcanzar objetivos comunes, ¿no? Bien, noten la siguiente dimensión. Dimensión cognitiva. ¿A qué nos referimos con dimensión cognitiva? Se refiere a los entendimientos, ¿no? Y significados compartidos dentro de un contexto, en este caso el contexto organizacional. ¿Qué incluye, ¿no? ¿Qué incluye estos significados compartidos? Notemos códigos, ¿no? Códigos, lenguaje común, narrativas, ¿no? Compartidas, todo lo cual está directamente vinculado con cultura organizacional. Lo cual, notemos, facilita, como dijimos, ese intercambio de información, recurso intangible al interior de estas redes, que es parte de la dimensión estructural, ¿no? Pero en la dimensión cognitiva ya nos referimos a esos entendimientos y significados compartidos, ¿no? Dentro del contexto organizacional, lo cual facilita el intercambio de información. Noten la tercera dimensión relacional. Se refiere a los recursos sociales generados en el seno de estas relaciones. ¿Y cuáles son esos recursos sociales?
Noten, si recordamos lo que señaló Putnam, noten confianza, cooperación, entendimiento, es decir, discutamos, debatamos, pero también tenemos esta disposición a entendernos, a llegar a consensos, reciprocidad, pero claro, una reciprocidad indirecta, es decir, no es que tú haces algo por mí y yo hago algo por ti, no esa reciprocidad directa, sino indirecta. Yo apoyo, ¿no? Apoyo a un integrante de mi equipo con la seguridad de que cuando yo lo necesito, algún otro integrante de mi equipo también me apoyará, siendo que tenemos objetivos comunes y nos sentimos mutuamente responsables, ¿no? Respecto a ese objetivo. En ese sentido, reciprocidad. Notemos estos recursos intangibles que son parte de la dimensión relacional. Confianza, cooperación, entendimiento, reciprocidad. Y también una serie de características que nos identifican, ¿no? Como parte de un mismo ente, de una misma organización. ¿No estamos hablando de cultura? Una serie de características propias de la cultura organizacional que pasan, por lo que dije anteriormente, que pasan por la dimensión invisible, ¿no? La dimensión invisible de la cultura. Entonces, a la pregunta que planteo al pie, ¿no? ¿Cuáles de estas dimensiones, de estas tres dimensiones que son parte del capital social organizacional, se vinculan con cultura? Bueno, vemos que las tres dimensiones se vinculan con cultura, ¿no? Pero con especial énfasis, la dimensión relacional y la dimensión cognitiva. Por eso es que es fundamental que en nuestras organizaciones fortalezcamos el capital social. Porque como estamos viendo a partir de estas definiciones que tienen mucha evidencia empírica, en la medida en que la organización comparta una serie de valores que son parte de esta dimensión relacional que hemos comentado, ¿no? Que está al pie, confianza, cooperación, entendimiento, reciprocidad. Noten, en la medida que una cultura tenga como base, como soporte, estos valores, entre otros, pero estos, notemos, va a permitir que los integrantes de la organización se asocien, trabajen hombro a hombro, trabajen colaborativamente o asociativamente, lo cual va a permitir altos niveles de efectividad organizacional, lo cual va a permitir generar resultados de negocio. Por eso es que uno de los desafíos que tienen las organizaciones hoy como parte de su cultura organizacional es fortalecer el capital social. Y esta propuesta de Rajafiet y Ghoshal, donde estructura muy bien las dimensiones del capital social organizacional, nos va a permitir operativizar, ¿no? esta implementación o fortalecimiento del capital social en las organizaciones. Bien, entonces, sintetizando estas últimas ideas, si queremos generar innovación en la organización y, consecuentemente, generar mayor valor, ¿no? De manera sostenida, y en un contexto tan complicado como el nuestro, ¿no? Un contexto VUCA, pero ya de carácter exponencial, ¿no? Porque si antes de la pandemia se hablaba de contexto VUCA, imagínense un contexto como el actual, ¿no? Altos niveles de cambio o volatilidad, altos niveles de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Sumado a ello también un contexto de cuarta revolución industrial. Entonces, generar innovación en un contexto como el actual es imprescindible para que la organización pueda seguir manteniéndose. Y no solamente manteniéndose, sino alcanzar una posición hegemónica o de liderazgo en el mercado. Entonces, para ello necesitamos fortalecer el capital social organizacional. ¿Por qué?
porque este capital social organizacional se constituye en un facilitador en los procesos de búsqueda e intercambio de conocimientos, que son necesarios a nivel de los diferentes actores de la organización para poder innovar. Si no existe un contexto donde haya confianza, si no existe un contexto así, no va a haber innovación. Porque la innovación exige un trabajo asociativo, un trabajo mancomunado, un trabajo en equipo. Y sabemos que para que se pueda realizar un trabajo de estas características, la confianza cumple un rol fundamental. Si no hay confianza, sabemos muy bien que a lo mucho lo que se podrá alcanzar es trabajar en grupo. Pero trabajando en grupo, definitivamente no se va a generar innovación. Por ello, la necesidad de emprender este desafío en las organizaciones, ¿no? Fortalecer el tema de capital social organizacional, que como vemos está directamente vinculado con el tema de cultura. Y eso nos lleva a una última cuestión, ¿no? A una última pregunta. Si estamos señalando que necesitamos fortalecer la cultura organizacional, que está íntimamente vinculado con capital social, de tal manera que esta cultura sea una cultura que favorezca la innovación. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica un cambio cultural, ¿no? Como que es inherente, ¿no?, al proceso de transformación cultural. Necesitamos realizar un proceso de cambio. La pregunta es, ¿y cómo hacemos un proceso de cambio cultural? ¿Cómo realizamos? ¿Cómo emprendemos? ¿Por dónde empezamos para realizar un proceso de cambio cultural donde le pongamos énfasis al tema de capital social, a esas 3 dimensiones del capital social? Entonces, aquí les presento un esquema que nos muestra cuál es este proceso que tenemos que recorrer para poder realizar un proceso de cambio, ¿no? Un proceso de cambio o transformación cultural. Este es un modelo, ¿no? Un modelo que nos sirve de guía, que nos orienta y que nos muestra cómo es un trabajo desafiante, ¿no? Podríamos decir desafiante en extremo, pero que vale la pena emprenderlo. Bien, veamos cómo este modelo nos ayuda en cualquier proceso de cambio o transformación cultural. Bien, notemos, empecemos por favor desde la izquierda. Notemos, esa es nuestra cultura actual, ¿no? Todos nosotros, en nuestra organización existe una cultura que ha sido modelada a partir de una serie de determinantes, ¿cierto? Determinantes de la cultura. ¿Cuáles son estos determinantes de la cultura? Nada más enunciarlos. La estructura de la organización, ¿no? Una estructura, por ejemplo, lineofuncional, piramidal, o una estructura horizontal, ¿no? O una estructura matricial. Noten, todo ello impacta en la cultura. Los sistemas de control impactan en la cultura, porque a través del sistema de control, la organización está señalando qué es lo que valora, qué es lo importante. El direccionamiento estratégico impacta en la cultura. El sector industrial en el que estamos impacta en la cultura. No es lo mismo que mi empresa esté, por ejemplo, en un sector o industria, como puede ser el manufacturero, o que esté en prestación de servicios o en consultoría. Noten, el sector industrial también impacta o modela la cultura. El estilo de liderazgo, ¿no? El estilo de liderazgo predominante en la organización, ya sea el autocrático, ya sea el participativo, impacta en la cultura. Entonces, nuestra cultura, a partir de una serie de determinantes que acabamos de enunciar, notemos, explica el por qué hoy por hoy en nuestra organización haya una serie de comportamientos típicos, habituales, con sus respectivas creencias, ¿no? Creencias asociadas. Queremos cambiar la cultura a partir de lo que hemos explicado, ¿no? La necesidad de cambiar la cultura para fortalecer estos elementos o estas dimensiones del capital social que hemos señalado. Entonces, si vemos hacia la derecha, cultura meta, cultura aspiracional. ¿Cuál es esa cultura que queremos? Esa cultura que, más que queremos, que necesitamos.
¿Por qué necesitamos cambiar la cultura? Porque tenemos nuevos retos, tenemos nuevos desafíos. Estamos en un contexto extremadamente complejo. Ya hemos señalado, contexto VUCA, contexto de cuarta revolución industrial. Entonces, tendríamos que seguir haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo hasta hace poco o hasta este momento. Evidentemente que no, ¿no? Se necesita un cambio cultural. Pero noten cuál es el eje, ¿no? Noten cuál es esta guía que nos orienta. Los retos y los desafíos que necesitamos alcanzar en un contexto como en el que estamos viviendo. Desafiante en extremo. Entonces, ¿esto qué exige de las organizaciones? Desarrollar nuevas capacidades organizacionales. Como por ejemplo, ¿no? Esta capacidad que hemos hablado de capacidad de asociatividad o esta capacidad de establecer redes. Noten, son capacidades organizacionales. Por ejemplo, capacidad ambidiestra. Para dar ejemplo de capacidades organizacionales, ¿no? Capacidad ambidiestra nos referimos cuando una organización se maneja en dos escenarios. Un escenario, ¿no?, donde mantiene lo que tiene, ¿no? Mantiene lo que tiene y opta por cambios incrementales. Y un siguiente escenario que busca nuevos mercados, nuevas oportunidades y donde es imperativo la innovación. Noten, capacidad ambidiestra. A eso nos referimos con nuevas capacidades, nuevos requerimientos de gestión, nuevos modelos de gestión, me refiero, nuevas prácticas, ¿no? Nuevas prácticas, nuevas competencias institucionales. Y notemos a la derecha, nuevos comportamientos o nuevos desempeños que nos permitan ejecutar con éxito la estrategia, una estrategia basada en innovación. ¿Todo esto qué va a requerir? Notemos al pie, nuevos rasgos culturales. Recordemos, rasgos culturales son visibles e invisibles. Visibles, comportamientos, esos nuevos comportamientos esperados, esos nuevos desempeños. Invisibles, esos valores, esas creencias que le van a proveer de fundamento al comportamiento. ¿Y cómo se genera la transformación? Cerrando la brecha, ¿no? Cerrando la brecha entre esos rasgos culturales actuales y los rasgos culturales que deseamos, ¿no?, para poder alcanzar esta cultura meta. ¿Esto qué va a exigir? Bueno, que desarrollemos un plan de acción, ¿no? Un plan de acción para poder cerrar esta brecha. Es así como se logra o se alcanza este proceso de transformación cultural con énfasis en el capital social, teniendo presente que la cultura, como hemos señalado desde un comienzo, es parte de estos recursos valiosos, relevantes, raros de la organización, no imitables, que le permiten sostener su ventaja competitiva. Bien, bueno, podríamos explayarnos más porque estos temas son amplios, muy amplios, pero vamos a dejar esta parte final o estos minutos finales para las preguntas que correspondan. Gracias por su atención. Omar, muchísimas gracias por lo que ha comentado. Efectivamente, ¿no? Es un modelo amplio, es un modelo largo, pero es un modelo que tiene muchísima aplicación en el mundo real. Comentabas al inicio de tu reunión cómo vas conjugando las distintas variables. De acuerdo a tu experiencia, Omar, ¿cuáles crees tú que deben ser las competencias que debe tener un emprendedor o un intraemprendedor? O sea, porque para poder utilizar todo lo que tú dices hay que tener competencias naturales, o todo el mundo puede serlo, Omar, desde tu punto de vista. Bien, es una pregunta muy, muy importante y me trae a colación esa discusión que también se ha dado en la academia sobre liderazgo, ¿no? Si uno nace o se hace, ¿no? Lo relaciono con la pregunta que tú planteas. Bueno, tendríamos que decir que sí, puede haber algunas condiciones que puedan favorecer el hecho de que uno pueda ser un emprendedor, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se manejan mejor en entornos ambiguos, en entornos
donde se tiene que tolerar el riesgo, personas que son más flexibles, ¿no? Más flexibles probablemente, ¿no? Esto es cierto, hay ciertas condiciones que pueden favorecer el desarrollo de estas competencias asociadas con el emprendimiento. Pero también es cierto que, como se ha señalado en la presentación, que estos emprendimientos no se realizan solos. Si bien es cierto, habrá una persona que toma la iniciativa, que toma el liderazgo, pero esta persona tiene que rodearse de un equipo, de un equipo. Y sabemos muy bien que una de las características de un equipo de trabajo es que esté integrado por personas que se complementan. Personas que se complementan, que tengan capacidades que se complementan de tal manera que mi fortaleza apalanque o sirva de apoyo a la debilidad de mi compañero. Igualmente, mi debilidad sea soportada por la fortaleza de mi compañero de equipo. Entonces, a lo que voy es que si afrontamos estos desafíos y estos emprendimientos y yo me rodeo de las personas que necesito a partir de la naturaleza del emprendimiento que voy a liderar o que voy a emprender, valga la redundancia, voy a poder superar cualquier deficiencia asociada con alguna característica natural que tal vez no lo tenga. Pero, sintetizando, hay ciertas capacidades, ¿no? Tolerancia al riesgo, flexibilidad, ¿no? Capacidad de aprendizaje, ¿no? De hecho, capacidad de aprendizaje y adaptación son dos competencias que van de la mano, pero, insisto, si por A o B yo tengo algunas dificultades en estas competencias, muy bien haría en reconocerlas, lo cual me va a ayudar a que identifique a alguna persona que me provea apoyo en ese sentido, como parte de mi equipo. Ok, Omar, muchísimas gracias por la respuesta. Y antes de pasar a las preguntas del público, que tengo ahí varias ya, quisiera hacerte otra pregunta. Tú comentabas y decías, yo tengo que armar un equipo para hacer un emprendimiento. Pero una de las cosas que se encuentra en el mercado, Omar, es que tú formas un equipo. Ok, nos juntamos 3 socios, yo soy el comercial, otro es el de marketing y otro es el gerente general. Pero en una empresa necesitas contabilidad, tecnología, finanzas, y el emprendedor no tiene el capital para poder cubrir todos esos puestos ni armar un equipo tan multidisciplinario. Con la experiencia que tienes, ¿cómo podría el emprendedor o estos 3 socios que obviamente se juntan, que es el común denominador en el Perú, para salvar esos huecos que te deja el no tener esa especialidad? Que es un tema común, es un tema difícil de resolver, pero quisiéramos, por favor, aprovechar tu experiencia. De hecho, es un tema recurrente, ¿no?, en los pequeños emprendimientos. Y claro, ahí encontramos las limitaciones, ¿no?, a nivel de recursos, ¿no? Entonces, la evidencia que nos muestra, ¿no? La evidencia nos muestra que estos emprendimientos exitosos han ido avanzando e incorporando, ¿no? Incorporando algunas personas, algunos procesos sobre todo, énfasis en procesos, de manera incremental, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al crecimiento de la organización. Siempre, evidentemente, cuidando de los aspectos críticos, regulatorios, mandatorios, para efectos de que la empresa no tenga ninguna contingencia en temas legales o normativos, ¿no? Pero respecto a los demás procesos de la organización, evidentemente tendríamos que ir sumándolos de manera incremental a partir de cómo vaya creciendo el negocio. Y si tuviera que ponerle énfasis en algún proceso que es crítico, es el vinculado al capital humano. Hemos estado haciendo referencia al enfoque de recursos y capacidades, donde le hemos puesto foco en las capacidades que pasan por los desempeños de las personas. Hemos también señalado que para efectos de poder sobrellevar mis debilidades, yo necesito rodearme de personas que tengan lo que yo no tengo. Por otro lado, también necesito incorporar perspectivas diferentes, ¿no? Perspectivas diferentes. Todos tenemos puntos ciegos. Estamos señalando que para generar innovación se necesita mucho cuestionamiento, mirada divergente. Entonces, ¿esto qué exige? Exige que en mi equipo haya personas, haya un capital humano que tenga estas capacidades que me permitan siempre generar valor. No tienen que ser personas similares a mí, claro está. Tendrían que ser diferentes a mí para que muy bien puedan complementarme. Por eso es que yo le pondría especial énfasis al proceso vinculado con capital humano. Ok. Te trae una pregunta, Omar,
de Jaime Bazán Díaz, ¿no? Y Jaime nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo hacer para pasar de la teoría a la práctica? Nos pregunta él. ¿Cómo poder darle un ejemplo de una práctica de innovación de mercado? Si es posible en salud o si no en cualquier otro sector. Ok. Claro, el tema de la salud pública hoy día se ha convertido en algo relevante, crítico, a propósito de la pandemia, ¿no? Tanto así que inclusive se señala que este tema de la pandemia vinculado con salud pública es un problema, la literatura le acuña un nombre bien interesante, curioso, ¿no? Problema perverso. ¿Por qué problema perverso? Por sus múltiples aristas, por sus múltiples complejidades. Entonces, allí una de las prácticas en innovación, ¿no? Tengo unas prácticas vinculadas en temas de gestión, ¿ya? Pero que tiene impacto en la innovación. Es el hecho, muchas veces se espera que el líder del equipo es el que provea siempre la solución. Provea claridad en el sentido de señalar, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a abordar este problema? ¿No? Noten, esto es válido si el problema es técnico. Ya, si el problema es técnico. Si el problema es técnico, entonces lo que corresponde es que yo provea como líder del equipo, ¿no? Como gestor, provea toda la claridad posible y señale técnicamente lo que tenga que hacer. Pero si el problema no es técnico, la literatura señala que es un problema perverso y que está vinculado con el tema de salud pública. Me estoy refiriendo al tema de pandemia. Allí el problema no era técnico solamente, o no es técnico, ¿no? Es decir, no pasa solamente por vacuna, ¿no? Si fuera así, problema técnico, solución técnica, vacuna. No, hemos visto que ese tema de salud pública que tiene que ver con la pandemia pasa por cambiar comportamientos, por cambiar hábitos relacionados con el tema de distanciamiento, con el tema de higiene, lo cual pasa por cambiar formas de pensar. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que hay problemas donde el directivo, el líder, el gestor, notemos, tiene que asumir un rol de facilitador, como una práctica, podríamos decir, innovadora en términos de gestión o de negocios. Y allí preguntar, generar cuestionamiento, que permite que las personas vayan obteniendo claridad, pero no claridad en el momento, claridad, digamos, allí en la reunión. No. Esas preguntas que permitan que la gente vaya pensando, vaya asimilando, de tal manera que para la segunda reunión se vayan generando más ideas, lo que se conoce como inteligencia colectiva, inteligencia social. Y allí otra práctica directamente vinculado es generar o propiciar el que haya cuestionamiento. Como dice una máxima, ¿no? Es mejor la divergencia, noten, es mejor la divergencia constructiva que el consentimiento destructivo. Entonces, pues lo podríamos tomar como una práctica innovadora, porque si queremos innovar, preguntar, cuestionar, observar, experimentar, son prácticas críticas. Importante. Muchas gracias, Omar, por la respuesta. Omar, tengo otra pregunta de Martín Aliaga Camacho. Y Martín nos dice, ¿creemos que el VUCA está obsoleto? El acrónimo VUCA, porque él considera, y nos hacen la pregunta, nosotros sabemos que VUCA es volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero ha salido un nuevo acrónimo, que es el acrónimo BANI, que es el mundo está frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. ¿Crees tú, de acuerdo a la experiencia que tienes, Omar, que estamos en esta ruta de un entorno VUCA a un entorno BANI, siendo BANI, su definición exacta, frágil, ansioso, no lineal, incomprensible en el mercado caótico por la pandemia? Bueno, sí, cierto. Reconozco que aquí ha habido un cambio en el uso, en el contexto, lo cual ha llevado a este nuevo acrónimo. Sin embargo, más allá de los acrónimos, ¿no? VUCA, BANI, lo cierto es que estamos en un contexto extremadamente complejo, caótico,
volátil, ambiguo, en fin, todo lo que señalan los acrónimos que se están señalando, ¿no? El punto es, ¿cómo vamos a afrontar, ¿no?, un contexto de estas características? Evidentemente no lo podemos afrontar con las mismas prácticas de siempre y con las mismas formas de pensar de siempre. De acuerdo al enfoque de recursos y capacidades, entonces tendríamos que ponernos a pensar, ¿cuáles son esas capacidades? ¿Cuáles son esas competencias que exige el entorno o el contexto en el cual se desarrolla mi emprendimiento? ¿No? ¿Cuáles serían esas capacidades? Capacidades a nivel organizacional, capacidades a nivel personal que exige mi emprendimiento. ¿Cuáles son esas capacidades que tengo que buscar en las personas, que serán muy pocas al comienzo, que me van a apoyar en mi emprendimiento? Y para tenerlo a colación con la idea que estaba desarrollando anteriormente, si hablamos, por ejemplo, del tema de liderazgo, ¿no?, ya que un emprendedor tiene que asumir este rol, ¿no?, de liderar su emprendimiento, ¿no?, y en la medida en que incorpore algunas personas a su equipo, evidentemente no tendrá que ser, pues, esos comportamientos propios del liderazgo tradicional, sino, nuevamente, tendría que echar mano de un liderazgo adaptativo, como lo señala la literatura, ¿no? Es decir, un nuevo modelo de liderazgo que hace referencia a lo que ya había señalado anteriormente de manera muy breve, cuando señalo que un líder tiene que ayudar a sus colaboradores a ir consiguiendo la claridad en el camino cuando hacemos frente a problemas o a desafíos que no solamente sean técnicos, sino que impliquen cambiar ciertas formas de pensar. Entonces, en síntesis, más allá de los acrónimos, tenemos que poner el foco en las capacidades organizacionales o personales que exige el contexto en el cual se desarrolla mi empresa o mi emprendimiento. Muchas gracias, Omar, por la respuesta. Muy válido, ¿no? Muy válido lo que comentas realmente. Es un contexto complicado. Cualquier acrónimo que le pongamos en la cabeza es un contexto difícil. El tiempo nos está ganando. Tenemos 3 minutos para cerrar, Omar. Quisiera hacerte una pregunta final. ¿Cómo decirle a un emprendedor, a un intraemprendedor, que invierta sin temor en un mercado que se mueve a una velocidad impresionante y muchas veces ya no se puede leer una tendencia? Tus reflexiones finales, Omar, por favor. Bueno, es una pregunta muy compleja. Sin embargo, a ver, me pongo en su lugar, ¿no? Me pongo en su lugar como un emprendedor y en ese sentido tendría que echar mano de este concepto que está muy asociado al tema de inversiones, ¿no?, que es el tema de la diversidad. Entonces, ¿cómo lo aplico aquí? ¿No? Diversidad o el hecho de, como se dice en términos coloquiales, ¿no?, no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Si estamos en un contexto como lo estamos describiendo, ¿no?, contexto Buca, contexto Bani, y estamos hablando de un emprendimiento, entonces un emprendimiento, digamos, inicialmente modesto, ¿no? Entonces yo sugeriría que vayamos de manera incremental, ¿no? Vayamos avanzando incrementalmente a partir de lo que vayamos leyendo, observando, a partir de los diferentes factores que se desenvuelven en el contexto. En la medida en que, nuevamente, tengamos las capacidades y podamos ir respondiendo a los desafíos del contexto actual extremadamente complejo, entonces seguiré invirtiendo mayores recursos, de tal manera que puede ir avanzando, si cabe el término, sobre seguro. Ahora, igualmente, riesgo siempre va a haber. Por eso que una de las características de los emprendedores es que tienen una mayor tolerancia al riesgo que el promedio de las personas. Sin embargo, aún así, la prudencia siempre es importante, ¿no? La prudencia es importante, más aún en contextos como los actuales. Por eso Omar, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tus respuestas. Es una charla magistral muy buena. Me ha dejado muchísimas enseñanzas. Yo tengo años en este mundo.
Ok, tengo una empresa y me voy a llevar muchísimos de lo que tú has comentado el día de hoy. Sé que la última pregunta fue compleja, fue difícil, pero es lo que vive el empresario peruano el día de hoy, ¿no? Haces un plan, a los 2 meses el plan ya no te está funcionando, porque están cambiando tantas variables con tanta rapidez, pero buen consejo. Paso a paso, invirtamos poco a poco, pie de plomo. No hay que tenerle miedo al riesgo, como dices, pero vamos lento y seguro. Omar, un fuerte abrazo para ti. Muchísimas gracias por tan buena disertación. Nos vemos. Gracias, gracias. Gracias. Qué interesante lo que nos comenta Omar el día de hoy, ¿no? Nos comienza a contar que tenemos recursos intangibles, recursos que debemos cuidar, recursos que no son infinitos. ¿Cómo nosotros debemos conjugar correctamente con estos socios que vamos a tener? Ojo, recuerden, como bien decía Omar, tú vas buscando y te complementas con respecto a lo demás cuando ustedes busquen socios, los emprendedores especialmente, porque una vez que se firma una empresa es un contrato, ojo. Si bien es cierto, puede haber un cierto grado de amistad, un buen grado de amistad, un alto grado de amistad, pero al final pasamos ya de grado de amistad al lado laboral y hay un contrato de por medio. ¿Y qué pasa en ese momento? Si es que nosotros a la hora que atraíamos nuestros socios, me doy cuenta al mes que no me gusta el socio. No es que me doy la vuelta y me voy, hay un contrato formal en registros públicos. ¿Y qué pasa si este socio no se quiere retirar de mi compañía? ¿O qué pasó? Simplemente no le dedica el tiempo. Y Omar ha tocado fibras en esta exposición muy importante. Muy importante y muy interesante lo que ha hecho Omar.